Seguimos, estamos en La Tertulia en este jueves que es 8 de abril del año 2021. Estamos con horario cambiado y con los tertulianos habituales en los últimos tiempos. Estamos con Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti, Daniel Superviel. Como invitado, Fernando Isabela. El debate fue apasionado en la primera parte a propósito de la conferencia de prensa de anoche del presidente de la República, Luis Lapallec Pou, con su planteo sobre su visión sobre cómo hay que seguir en este momento que dijo es el más crítico de la pandemia, en particular adhiriendo al concepto de Rafael Radi de blindar a abril, pero descartando la posibilidad de aplicar nuevas restricciones. Sí, en cambio, la prolongación de las medidas vigentes, la del 23 de marzo, hasta fines de este mes, mientras avanza el proceso de vacunación. Bueno, ya se conocieron claramente las visiones de ustedes, de los 4 integrantes de la mesa. Hay oyentes que preguntan, bueno, y ustedes mismos, algunos quedaron con ese pendiente. ¿Y entonces qué hay que hacer? Teniendo en cuenta hay que hacer lo que hicimos el 13 de marzo. Bueno, a ver, breve. No te me alargues, Esteban. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dale tú primero si querés. Tenemos que mirar para Islandia, para Finlandia. Nosotros tenemos que mirar para el Uruguay. Hay que hacer lo que se hizo el 13 de marzo y no seguir haciendo lo que se está haciendo ahora. Hace un mes se podrían haber tomado medidas que se tomaron un mes después y que, por lo tanto, ya estábamos en el desbarranque total. Y ahora nos plantean el mismo método. Entonces, no hay nada nuevo. El Uruguay probó ya lo que había que hacer. Fue uno de los primeros y mejores de la clase. Ahora es el último. Entonces, no se trata de ponerle a inventar cosas. El 13 de marzo se actuó con una actitud, una responsabilidad, con una rapidez. Porque yo estoy de acuerdo, no sé quién dijo que la gente está cansada, pero el que no se puede cansar es el Estado. Y que no se puede cansar ese gobierno. Porque cuando vos me decís que la gente está cansada, vos también estás abriendo la perspectiva de que, bueno, siga lo que está pasando. ¿Y a cuánto tenemos que llegar? ¿A 10.000 contagiados? ¿A 5.000 contagiados? ¿Cuánto? Porque si hace un mes, si el 23 de marzo nosotros hubiéramos dicho, señores, vamos a llegar a 4.000 contagios y 40 muertos, nos hubieran mirado como locos. Yo no me atrevía, pensé que no iba a pasar. Pues señores, estamos en los CTI reventando, porque 10 horas en una ambulancia porque están reventando, con 40 muertos y más de 40 muertos y 4.000 en un solo día. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que esa seguridad en el rumbo no se cambie radicalmente? Daniel. Yo no me animo a ni siquiera a especular. Daniel, levanta la mano. Yo, discrepando bien con Esteban, yo creo que no hay que cambiar radicalmente, yo creo que hay que endurecer el rumbo y tratar de convencer más que el camino este es el correcto, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, y sí le sugeriría a Presidencia un pequeño punto. Nosotros acá, los 4, sabemos perfectamente quién es Radi, quién es el GACH, cuáles son las recomendaciones, cómo funciona la app coronavirus, etc. Pero hay un margen de la población, me parece a mí, por lo que estoy oyendo, no sé si Rafael Porcecanqui o Nacho Schwarzenegger han hecho estudios, yo no sé si el mensaje puntual que muy bien nos plantea el GACH o Radi o el propio presidente de la República, está llegando a determinados sectores que están medio por fuera de lo que es el mundo Twitter, el mundo en el que nos movemos todos nosotros. Me parece que habría que hacer un trabajo extra de comunicación ahí para que las recomendaciones, que como bien dice Esteban, volver o lo más parecido al 1 de marzo, cosa que yo creo que es imposible, porque hay un año y un mes de pandemia, de desgaste, de cambios, de información, de crecimiento de las personas que están un año más viejos, que es imposible. Entonces me parece que hay que ajustar a la realidad un año y medio después el concepto ese original de marzo. Pero me parece sí que habría que trabajar con políticas puntuales de comunicación ahí en ese lugar, donde la gente por ahí no está decodificando más que el tapaboca porque lo ven en las calles, las medidas de distanciamiento social, no reunirse en grupo y otro tipo de cosas. Esa es una solución. Para ti, Daniel, lo que hace falta es corregir la comunicación. Ahí pondrías nada más el ajuste. Yo diría que hay que insistir en el mensaje que está planteando el presidente, en el rumbo que está planteando el presidente, para
que sigamos siendo conscientes de la importancia de mantener esas 4 aristas, que es la que plantea el presidente. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Sí, pero no la hacen, Esteban. Hay mucha gente que todavía no la hace. Si no hubiese aumentado la movilización. ¿A vos te parece justo que el presidente diga que el tambero que se tiene que levantar de mañana, cómo va a ser si se paralizan las actividades? ¿Hay alguien en este país que propuso lejanamente una barbaridad de ese tipo? Eso es manejo de baja política. No hay nadie que lo propuso. Hubo gente que lo propuso. Hubo gente que lo propuso. No es cierto, eso no es cierto. Nadie propone que paren los tambos. Incluso en los países que pusieron cuarentena obligatoria, la respuesta de la calle Pou hablando del tambero venía a propósito del planteo de toque de queda, ¿no? Que si se impone un toque de queda, es un toque de queda, y entonces después viene todo el problema de quiénes están autorizados a moverse, por ahí venía el argumento, ¿no? En todos lados se hizo así. Miriam, claro, y fracasó el presidente quiere evitarse problemas, que no sea presidente, por favor. A ver, Fernando. Implica que si el presidente quiere evitarse problemas, que no sea presidente. Ser presidente implica lidiar con problemas. ¿Y a vos te parece que no está asumiendo su destino? ¿No está asumiendo su destino? No, claramente no lo está haciendo. A todo el mundo. En todo el lado donde se pusieron medidas fuertes, obviamente a la gente que tiene necesidades laborales de movilizarse se les permite. Eso pasó en todos lados. Yo quiero ir porque justo con Daniel, que me hacía referencia a mí. Yo quiero ser muy claro en esto porque, a ver, no me tomo a ligera acusar a alguien de fascista y descerebrado como es Bolsonaro, ¿sí? Yo no creo, con toda la distancia gigantesca que tengo con la calle Pou, no creo que la calle Pou sea parecido a Bolsonaro. ¿Está claro? No quiero ofender con eso. Pero creo que en el manejo de la pandemia, de manera poco creíble, se ha ido de un lado muy racional hacia el lado Bolsonaro de la actividad, excepto en un tema, que es en el gasto fiscal para sostener las actividades, que Brasil gastó muchísimo y fue de los países que menos cayó su PBI. ¿Sí? Nosotros gastamos muy poquito y es donde la gente más está sufriendo. Pero quería aclarar eso porque no me gusta insultar así porque sí. Bueno, el qué hacer me parece que ya lo hemos dicho, que ya ha sido muy claro Esteban. Lo del 13 de marzo creo que es una referencia ineludible. Quiero contar una anécdota nomás. Yo el lunes pasado, el lunes de turismo, tuve que hisoparme porque había empezado con síntomas. La Española tiene allá el autotest frente al nuevo centro. Era lunes de turismo. El tránsito que había en Boulevard Artigas para llegar ahí. Y después, la cantidad de gente que entraba y salía del nuevo centro shopping todo el tiempo era poco creíble. Es decir, obviamente no ha habido una reducción de la movilidad razonable. Aclaro que di negativo por suerte. Yo con el tema de si la gente acata o cómo se comporta, a ver, ese es un tema de siempre, pero para eso existen los gobiernos. Si la gente acatara el Código Penal, no necesitamos un sistema judicial. Si la gente acatara las medidas de promoción económica, no necesitamos un ministro de Economía. Si la gente mantuviera hábitos saludables de vida, no necesitaríamos la mitad de los hospitales que tenemos. Pero lo que pasa, lo que se sabe desde siempre, de que la civilización es civilización, es que la gente así sola no se comporta de esa manera, se comporta de maneras muy distintas. Entonces es necesario un gobierno que coordine, que articule, que conduzca. Apoyado. No hay que renunciar a esa potestad indelegable del gobierno, porque solo el gobierno puede hacerlo. Hoy, ¿cuántos muertos más vamos a tener? Tenemos asegurados, yo creo, con los contagios de estos días, por lo menos 2.000 muertos más. ¿Sí? Vamos a terminar esta pandemia, si termina en algún momento, pero digo, en 2 o 3 meses, vamos a estar con 2.000 muertos más de lo que tenemos hoy. Entonces, yo hago un llamado, hoy hice un llamado de reflexión al gobierno, ahora hago a los socios de la coalición, que probablemente el gobierno los escuche más que la oposición. Tenemos a Cecilia acá, el Partido Colorado, a Cabildo Abierto además que ambos han dado señales, ¿no? Varias veces han dicho que el ministro Salinas, si fuera por él, tomaría medidas más severas de restricción de la movilidad. Bueno, es necesario que se muevan, que aclaren, que hagan mucha presión con el presidente, porque el presidente no está escuchando y en esto se nos va la vida a todos. Vuelvo a Cecilia, dice uno de los mensajes, uno de los 200.000 mensajes, por favor, dificilísimo elegir, pero elijo de Sole. ¿Por qué nos vamos a los extremos cuando hablamos de medidas de reducción de la movilidad? Esos antagonismos tuiteros los entiendo en ese ámbito. Acá deberíamos discutir un poco más finamente. Lo que se pide, dice el oyente, lo que se pide es, por ejemplo, cerrar los bares, cerrar los restaurantes, cerrar los shoppings. Cecilia. Bueno, primero que nada quiero decir que yo no estoy acá en nombre del Partido Colorado, ni mucho menos, además de no poder hacerlo porque no tengo ningún cargo ni nada, ni siquiera participo en la actividad política. Por lo tanto,
yo acá participo como un ciudadano más, una ciudadana que da su opinión. En realidad, primero que nada, esa aclaración. Y segundo, quiero decir sobre la pregunta en concreto que planteabas, Emiliano. Creo que en este momento de crisis, que sí hay una crisis, y en este momento de pandemia, porque sí hay una pandemia, tenemos que bajar las pancartas todos. Y tenemos que pensar que hay gente que está pasando mucho peor que nosotros y se nos vienen tiempos más difíciles seguramente en el corto plazo. Por lo tanto, creo que hay que bajar las pancartas, hay que tener más paciencia y hay que tener más tolerancia, incluso cuando uno se refiere al otro, incluso en este ámbito. Dicho esto, estamos transitando por la primera ola. Yo decía hace un tiempo que me parecía importante tomar las medidas del 13 de marzo, sigo insistiendo que es el camino, pero en el 13 de marzo no se marca, del año pasado, el 13 de marzo del año pasado no se marcaron prohibiciones, sino que eran exhortaciones. La diferencia que tenemos es que en ese momento realmente no había pandemia, no había un nivel de contagio como este, no había una situación de mortalidad como la que hay en este momento, por lo tanto tampoco es exactamente comparable. Creo que al mensaje del presidente de ayer, a mí entender... Perdón, una precisión, Cecilia. Después habría que hacer todo el repaso punto por punto, pero en marzo del año pasado se tomaron decisiones imperativas, digamos, no fueron exhortaciones. Sí, pero el cierre de los bares cierre de bares y restaurantes, yo qué sé, el cierre... Pero no en cuanto a la movilidad, porque si te acordás... El cierre de gimnasios. En las resoluciones decía, se exhorta a... Cecilia, disculpame, hasta los ómnibus se pararon. Sí, está bien. Y la gente de las empresas privadas cerró porque quiso. Nadie les dijo, tienen que cerrar. Esa es la verdad. No. Y las medidas se tomaron en las grandes... Los shoppings se cerraron. Pero no, sí, claro. Los espectáculos pero en la generalidad, claro, en la generalidad, para la población, que es la misma que se sigue moviendo hoy, eran exhortaciones. Las exhortaciones eran a quedarse en casa. Y ese es el punto exactamente que quiero ir, que para a mí entender a la conferencia de prensa de ayer del presidente, lo que le faltó fue exactamente ese mensaje: quédate en casa. Porque ¿cuál es la diferencia de aquella situación con la actual? La cantidad de contagios, la cantidad de muertes, sí, pero también la vacunación. O sea, hoy la única estrategia que tiene el país y la única estrategia que tiene el mundo es la vacuna. Y hoy tenemos la vacuna. En realidad, por ejemplo, en mi caso yo todavía no me vacuné ni estoy en la agenda aún, pero la mayor parte de la población, viste, pero por lo menos para vos te marcaron ahora que a partir del sábado. Sí, a ver, cuando me toque te aviso. Bueno, y yo igual. Pero lo que quiero decir es que ahora hay una estrategia clara que es la única que hay a nivel mundial. Si nosotros miramos los ejemplos de todo el mundo, todos los ejemplos han fracasado, pero la diferencia que espero tengamos nosotros es que a los demás países les tocó la primera ola, la segunda, algunos van por la tercera, la cuarta, la quinta. Yo creo que con este delay que se logró el año pasado, vamos con suerte, y al menos es lo que entiendo, y el otro día escuchaba radio y lo escuchaba con mucha atención, es un poco la expectativa, me parece, que nos quedemos en esta primera ola que es tremenda, que hay que pasarla y que hay que ser muy firmes, pero que también tiene que ver mucho la responsabilidad de cada uno de nosotros de cómo se comporte, para poder, en paralelo a esto, tener a la población vacunada, porque esa es, en definitiva, la única estrategia, no hay otra, por más Cecilia, medidas para arriba o para abajo, la única estrategia que tiene el mundo es la vacuna, no existe otra. No es correcto que todos los países hayan fracasado. Fernando. El Reino Unido hace 3 meses tenía un pico de contagios similar al nuestro y logró bajarlo dramáticamente. Sí, claro, pero va por el tercero. O sea, la primera ola fracasó, la segunda ola fracasó. Estamos hablando de la tercera después ola. Vuelve. Sabemos que esto va a ser así, pero esto va a ser así mucho tiempo. Pero si no se la baja, se hace incontrolable. Pero lo que pasa que yo creo que un oyente que dijo que esto era una conversación de sordos tiene toda la razón. Porque si nos ponemos en las antípodas no vamos a estar nunca de acuerdo en nada. Estoy haciendo una aclaración. Yo lo que estoy diciendo es que medidas todos fuertes tuvieron éxito. Relativo, obviamente. Fracasaron, pero Argentina tomó medidas fuertes. Y mirá cómo está. Argentina tomó medidas extraordinariamente fuertes. Pero hay otros países que toman medidas más razonables y tuvieron éxito.
Cecilia, yo estoy en las antípodas y quisiera de todo corazón que vos y que el presidente tengan razón aún con su diferencia y que yo esté equivocado. ¿Está claro? Pero Daniel, hasta ahora lo que me ha demostrado es que es exactamente al revés. Daniel, a ver, lo último para cerrar este bloque y después vamos al tercero. Bueno, nada, dos señales que me parece que simbólicamente son importantes. En el Parlamento se armó una comisión especial para poder, por lo menos, que la información fluya allí en el Palacio Legislativo de forma tal de que la información que ya ha sido transparente, se transparente también ahí. Y hoy leí en la contratapa de búsqueda, o no me acuerdo, en el recuadro de búsqueda, que a instancias de Sanguinetti hay una intención de que se junten todos los líderes para conversar sobre este tema. Creo que eso es importante. Siempre que hay diálogo, es mejor que haya diálogo que no haya diálogo. Y reivindicar e insistir que creo que en el peor momento de la tormenta, que es y que creo que va a durar unas semanas más, tener un presidente con este rumbo firme, claro y sin titubeos es bueno para el país. Hay varios mensajes que van por el lado de lo que se señaló recién sobre la conferencia de prensa de ayer, lo que faltó. Más allá de que, bueno, hay oyentes que entienden que debió haber anunciado el presidente nuevas restricciones, pero lo que faltó, sobre todo, enfatizan, es un mensaje claro, contundente, a propósito de cuál debe ser la conducta de la gente, ¿no? Estuvo, no es que no haya estado, hasta estuvo en su propio mea culpa por el episodio de la selfie. Esa es la otra novedad. Hace unos días con una persona que después se supo estaba contagiada, eso llevó a que el presidente tuviera que hacerse un test, etcétera. Él dijo, bueno, de ahora en adelante voy a suspender mis salidas, porque cuando hago salidas termino tomando contacto con más personas con las que debería. O sea, de algún modo el mensaje estuvo, pero parece claro que pudo haber sido mucho más enfático, mucho más contundente en el propio discurso del presidente, ¿no? Hay una campaña de bien público, una campaña que está corriendo en los medios que habla de eso, de la exhortación a bajar la movilidad. Pero el presidente sobre todo la exhortación a vacunarse. Está saturado de mensajes, algunos ridículos, en cuanto a que hay que vacunarse. Pero lo otro no es así. Bueno, la tertulia de hoy creo que ha tenido temperatura alta y ha provocado en la audiencia también un aumento de la temperatura, porque entre los mensajes hay de todo, en particular hay gente desconforme con el tono de la discusión, bueno, y también con algunas de las cosas que se dijeron. Por ejemplo, este mensaje, el de Janina, termina así: estoy recaliente con esta tertulia. Y sí, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Bueno, ella enfatiza, la gente se contagia porque hace reuniones intrafamiliares y con amigos. Ahí está el problema, no es en los shoppings, no es en los bares, no es en los restaurantes. Lo que tiene que cambiar es ese tipo de comportamiento, señala la oyente. Y después hay otros que... Sabe más que los estadísticos de la nación. ¿Tá? Bueno. Y además eso pasa en todo el mundo, por eso se toma medidas. Después están los que entienden que debió haberse hecho algún comentario a propósito de una parte de las declaraciones de Lacalle Pou ayer en la entrevista con La Nación, cuando se refirió al Frente Amplio, cuando dijo que no sabía qué era el Frente Amplio, quién representaba el Frente Amplio, cuál era la voz del Frente Amplio. De eso no va a haber ningún comentario. Bueno, capaz que puede venir ahora, no sé, porque abrimos el último segmento para Yapas, tertulias con telegramas.